Mm. Lo podemos repetir muchas veces y en realidad eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos nosotros martillar, martillar, martillar y seguir martillando. Y en realidad ese constante recalcar, ¿no? O sea, sobre el verdadero significado de la vida, debemos de hacerlo en cada instante, ¿no? O sea, hasta el momento en que nosotros obviamente tengamos que dejar este cuerpo físico. Y debemos de recalcar que sí, hay que hacer un trabajo, hay que hacer algo en nuestra vida para recobrar el verdadero significado que nuestra vida tiene. Es obvio que nosotros todos, en general, los seres de este planeta, buscamos el significado de nuestra vida a través de todas las cosas externas. Queremos crear una vida de este tipo, donde tenemos esto, tenemos lo otro, incluye a otras personas, etcétera, etcétera. Queremos crear una familia o no queremos una familia. Cada uno de nosotros escoge cómo crear en su visión una vida para que entonces podamos nosotros llegar a decir en un momento determinado que nuestra vida tiene sentido, que nuestra vida tiene valor, que nuestra vida ha valido la pena. Pero vemos la condición en que nos encontramos. En realidad, a pesar de que todos trabajamos duramente para lograr ese propósito, si miramos a nuestro alrededor, la situación del mundo es muy diferente. Todos nos encontramos en la condición opuesta, donde experimentamos el sufrimiento diariamente, diferentes niveles, o sea, diferentes dimensiones del sufrimiento. Quizás en este momento no tenemos ningún dolor físico, mañana lo tendremos. Quizás en este momento no tenemos un dolor emocional, mañana lo tendremos. Quizás en este momento tenemos el dolor emocional, mañana no lo tendremos. En realidad, no hay ningún ser en este planeta que se libre, o sea, del sufrimiento. Y en esencia, cuando estamos nosotros hablando del verdadero significado de la vida, estamos hablando de salir del sufrimiento, de liberarnos de cualquier posibilidad de sufrimiento. Ahí, obviamente, que entonces comenzamos nosotros una búsqueda que básicamente en el momento en que ya en nuestro corazón entra este gusanito, o sea, de la búsqueda de un significado más profundo, o sea, de un verdadero significado. Entonces, no hay duda que comienza otro sufrimiento, otro gran sufrimiento. Y un maestro en un momento determinado decía que el sufrimiento más grande, la pesadilla más grande, o la última pesadilla que nosotros vamos a experimentar buscando nuestra liberación o buscando el sentido de la vida correctamente, es la misma búsqueda. Ese será el último gran sufrimiento. Y hemos pasado por todo tipo de sufrimiento, físico, mental, emocional. Hemos ganado, hemos perdido. En ocasiones sufrimos porque ganamos. En ocasiones sufrimos porque perdemos, etcétera, ¿no? Entonces vemos que ya cada uno de nosotros, en todas las maneras posibles, hemos conocido lo que es el sufrimiento. Y algo muy interesante ha ocurrido, que nos hemos hecho, convertido en individuos muy hábiles, hábiles en hacernos inmunes a nuestro propio sufrimiento. A pesar de que el sufrimiento sigue siendo parte de nuestra vida, entonces nos hacemos insensibles ante nuestro propio sufrimiento. Hemos aprendido a no ver nuestro sufrimiento, ¿no? O sea, como decimos nosotros, a meterlo debajo de la alfombra, a pretender que no es así, o a pretender que no somos así, ¿no? O sea, etcétera. Entonces hemos aprendido nosotros a evadir nuestro propio sufrimiento. Entonces, ese sufrimiento básicamente que experimentamos diariamente,
nos muestra a nosotros, o sea, la importancia de reconocer cuál es el verdadero significado de la vida, y esa búsqueda es importante, ¿no? Y aquí nos encontramos en este gran dilema, ¿no? O sea, en esta gran búsqueda. Así entonces comenzamos nosotros pues una gran exploración. Entonces vemos que este rompecabezas que queremos armar en el mundo exterior, no queremos el vecino, no queremos que hablen de nosotros, no queremos que fulano, no queremos que tal, que lo otro. Siempre estamos queriendo cambiar las condiciones externas. Siempre el exterior, el mundo, los demás, etcétera, etcétera, siempre es el culpable, según nosotros, de nuestro sufrimiento. En raras ocasiones, verdaderamente nosotros comprendemos, por ejemplo, que nosotros somos los que tomamos las decisiones en la vida y que debido a nuestras propias decisiones sufrimos. O sea, si nosotros en un momento determinado tomamos la decisión, por ejemplo, de sembrar un árbol de manzanas, o sea, el resultado es que vamos a tener manzanas. ¿No? O sea, si quisimos sembrar nosotros una planta venenosa, el resultado será que vamos a recoger una planta venenosa. El problema es de que cuando nosotros a través de nuestra vida tomamos las decisiones, no podemos nosotros prever los resultados de nuestras propias decisiones. Pero ¿quién está tomando las decisiones? ¿Quién toma las decisiones? Lo que estamos decidiendo en este instante, por ejemplo, hoy. O sea, una hora de meditación, una hora de contemplación, una hora de observar de nuestra vida, el significado de nuestra vida, es una decisión que estamos tomando y los resultados y no sé, las consecuencias de nosotros hacer eso, pues, o sea, se van a ver tarde o temprano. Pero no somos muy constantes, ¿no? O sea, en tomar decisiones que nos lleven verdaderamente a tener un bienestar correcto en nuestra vida. Vemos que pues, si queremos un bienestar correcto, necesitamos tener una práctica correcta. La práctica correcta, ¿en dónde está? La práctica correcta está en nosotros contemplar nuestra vida, contemplar nuestro funcionamiento, observar cómo pensamos, observar cómo vivimos, observar, observar, observar. Al observarnos, al observar quiénes somos, entonces algo muy importante sucede, que entonces vamos a darnos cuenta de quién está funcionando detrás de esta imagen, detrás de esta llamada persona que uno es. Y a nosotros ir observando, entonces vamos a poder conectar un punto con el otro, el punto de que mi sufrimiento está directamente relacionado con algún tipo de creencia, de idea o de comportamiento que yo tengo en mi vida. No hay nada que sea ajeno, ¿no? O sea, a lo que yo básicamente estoy creando constantemente. Entonces, vemos que dentro el budismo es esta enseñanza que nos muestra a nosotros, nos da a nosotros todas estas instrucciones. O sea, el budismo, obviamente que estudiamos el conocimiento de sí mismo, estudiamos lo que es la gnosis profunda, ¿no? O sea, el conocimiento esotérico, pero vemos que dentro de la enseñanza del budismo sucede algo muy importante, que entonces aparece un elemento que es la devoción misma, ¿no? O sea, hay un amor hacia la enseñanza, hay un amor hacia esas instrucciones. O sea, no es la adoración de las instrucciones, no es de que vayamos a adorar un libro o inclusive no estamos adorando una estatua, no se adora una estatua, estamos nosotros generando un amor hacia la medicina, que es la misma enseñanza, que nos va a llevar a nosotros a recobrar básicamente el verdadero significado de nuestra vida, o sea, a experimentarlo, a vivirlo. Entonces nos damos cuenta de que entra ya a jugar un papel muy importante, ¿no? O sea, el hecho de que tengamos una enseñanza que respalde nuestro bienestar. A veces, por ejemplo, claro, vivimos en el mundo donde entonces las divisiones de las creencias, las divisiones de los intereses, etcétera, muy válido. O sea, nosotros como planeta hemos llegado a un punto de que ya es muy difícil encontrarnos
ya que no podemos confiar básicamente en muchas cosas, ¿no? O sea, porque ya vemos los grandes conflictos que se generan cuando nosotros simplemente seguimos una creencia o seguimos una religión o seguimos una cosa, nos vamos a encontrar pues una situación muy poco saludable. Entonces, de muchas formas, o sea, se justifica que no confiemos más, ¿cierto? En muchas cosas. Y está muy bien. O sea, pero esa justificación de no confiar en muchas cosas no significa que tengamos que rechazar todo lo que está disponible para nuestro crecimiento. El hecho de que las religiones hayan fracasado o el hecho de que hayan habido individuos que hayan abusado del poder política, religiosamente, etcétera, etcétera, no significa que la enseñanza sea inválida. O sea, recordemos que la enseñanza, nosotros por sí mismos desconocemos la forma correcta de cómo funcionar, de cómo pensar correctamente, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos una guía, necesitamos un mapa, porque sin mapa, pues, o sea, vemos que lo que hemos tratado de hacer en nuestra vida, al vivir sin un mapa, aparece un fulano, nos vende un producto, después nos metemos en otra cosa, y eventualmente nos vamos a ver metidos en un problema de esos que ya, o sea, donde nuestra vida básicamente es la perjudicada, ¿no? O sea, no solamente nuestra vida, sino que la vida de muchas personas, porque ninguno de nosotros está solo. Entonces, vemos cómo afectamos una gran cantidad de elementos constantemente. O sea, hay un efecto en cadena. Entonces, la enseñanza entra y esta devoción que necesitamos. Entonces, vemos que cuando nosotros comenzamos a través de nuestra práctica, porque la clave está en la práctica. O sea, la práctica entonces nos va a ir mostrando la veracidad de la enseñanza. Entonces, a través de la misma práctica, si nosotros logramos, o sea, digamos, hacer un esfuerzo eh, consciente para que nuestra práctica pueda mostrarnos las posibilidades que la misma práctica tiene, las posibilidades que a nosotros adoptar, o sea, a nosotros practicar, a nosotros básicamente incorporar en nuestra vida la enseñanza. Entonces vamos a poder ver ciertos beneficios inmediatos, van a haber beneficios inmediatos y hay beneficios ya a gran, o sea, a largo plazo. Entonces, si nosotros logramos, o sea, porque obviamente no es muy común, verdaderamente nosotros hacer algo en nuestra vida sin ningún interés, por ejemplo, siempre estamos tratando de meter los intereses, nuestros deseos, etcétera, nuestros conflictos, pero si tenemos la buena fortuna de que podemos nosotros meditar, o sea, y meditar para tratar de descubrir los beneficios de la meditación verdaderamente, no meditar para tener una mejor casa o mejor carro, conseguir un novio, conseguir una novia, eso no es meditar. Si nosotros podemos adentrarnos en el mundo de la meditación para nosotros descubrir el potencial que la meditación tiene, entonces pues existe la gran posibilidad de que vamos a descubrir qué puertas abre verdaderamente, ¿no? O sea, y la meditación nos abre puertas, obviamente, como lo hemos estudiado de muchas maneras, a todos los mundos posibles para nosotros conocer. Entonces, cuando nosotros comenzamos a verificar a través de nuestra práctica, ¿no? Comenzamos a ver ciertos beneficios, comenzamos a ver ciertos cambios. Pero los cambios más importantes los cuales nosotros debemos de recordar en cada momento es los cambios que representan nosotros dejar de sufrir por no saber vivir correctamente la vida, por tomar decisiones equivocadas. En el comienzo debería de ser solamente suficiente, o sea, debería ser suficiente comenzar a eliminar las causas del error. O sea, observar nuestra vida, observar los sufrimientos que tenemos, que hemos tenido, etcétera, etcétera, y entonces interesarnos por eliminar las causas del error. ¿Por qué? Porque el error es el que causa la destrucción de nuestro potencial, la destrucción del amor en nuestra vida, causa la destrucción de muchas cosas. Entonces el error que está, obviamente, como lo podemos entender, que está simbolizado y está representado por cada uno de estos elementos en nuestro mundo interior, que los conocemos como defectos, que los conocemos como ideas, que los conocemos como creencias, como justificaciones, como resentimientos, como etcétera, etcétera. Entonces, vemos que las raíces de los errores están en nosotros. Y a través de la meditación vamos entonces a ir comprendiendo lentamente, ¿no? O sea, cómo ir erradicando de nosotros esos errores que
si todavía nosotros, eh, si somos afortunados, si todavía no hemos llegado a destruir nuestro potencial, si todavía nosotros ya no nos sentimos inspirados para amar, para compartir, para enriquecer nuestra vida, para enriquecer la vida de los demás, si todavía tenemos ese interés o ese sentir, entonces significa que no hemos perdido, o sea, la capacidad de lograr ese propósito, de conocer cuál es la verdadera esencia de nuestra vida. Puede parecer una locura o puede parecer algo como una fantasía, pero en realidad muchos seres ya en este planeta han perdido el interés, o sea, de tener una vida, o sea, más elevada, de tener una vida donde verdaderamente hay más amor, donde hay amor, etcétera, etcétera. No es muy común hoy en día. Hoy en día nos podemos conformar. Entonces vemos que la inspiración de hoy, vemos que esa conformidad, o sea, con carecer de un verdadero significado profundo, donde no tenemos que anestesiarnos a través de nada, pues entonces, pues esa conformidad se ha convertido en algo común. Pero entonces, esa práctica, ¿no? O sea, entonces cuando vemos nosotros, si nosotros logramos enamorarnos de nuestra propia práctica, ¿no? O sea, porque ¿qué significa la práctica? La práctica significa esa virtud de nosotros verdaderamente estar constantemente recordando que hay algo mucho más elevado en nosotros que necesitamos liberar, que necesitamos nosotros despertar, que necesitamos nosotros compartir, etcétera. Entonces, la práctica nos inspira a que algo en nosotros florezca, a que algo en nosotros se manifieste. ¿Pero para qué? Para embellecer nuestra vida, obviamente, para embellecer todo lo que nos rodea y básicamente para poder contribuir correctamente, ¿no? O sea, porque eso es lo que queremos, obviamente queremos contribuir a la vida y queremos contribuir a la vida de los demás. Entonces, es lo que la práctica. Entonces, cuando nosotros nos vemos, por ejemplo, o sea, si nosotros logramos tener ese tipo de devoción hacia nuestra propia práctica, cuando nosotros, por ejemplo, vemos a veces, se puede ver muy común. Ahora está muy accesible, ¿no? O sea, a través de los videos, o sea, vemos a todas estas ceremonias budistas donde se hacen las postraciones. Creemos que esas postraciones obviamente están destinadas a adorar una imagen o quizás lo asociamos con la antigua creencia del cristianismo, donde entonces hay un sacerdote que entonces es el que tiene la palabra y nosotros simplemente somos ovejas que entonces nos dejamos llevar, etcétera, etcétera. Entonces, claro, nos dejamos llevar por esos antiguos condicionamientos y nos perdemos, ¿no? O sea, de la verdadera esencia de todo ese protocolo o de todos esos elementos que son parte de esa devoción que se genera, ¿no? O sea, dentro de la práctica budista. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente que a medida que nosotros nos vamos adentrando en nuestro propio autodescubrimiento, nos vamos a dar cuenta de que la práctica obviamente es algo que merece ser, o sea, admirado. O sea, uno debe de admirarla. Admiramos, por ejemplo, los partidos de fútbol, admiramos los partidos de básquetbol, admiramos los jugadores de básquet, los de fútbol, los de tenis. Nos volvemos admiradores de tantas cosas, pero no admiramos la enseñanza, que es la que nos da a nosotros todas las herramientas que son válidas, o sea, para la transformación de nuestro mundo interior y para, obviamente, que eventualmente para nuestra propia liberación y nuestra propia autorrealización. Entonces, podemos convertirnos en admiradores de la enseñanza. Podemos llamarlo admiradores de nuestra esencia, por ejemplo, admirar nuestra esencia, admirar lo que hay en nosotros, esa parte divinal que hay en nosotros. Podemos admirarlo, podemos vivir como admiradores de nuestra esencia. Es lo mismo que Dios, pero no, obviamente que pues o sea, estamos hablando de una manera práctica, de una manera, no tenemos que entonces tampoco hacer nada específico, podemos vivir nuestra vida normal admirando, o sea, lo que llevamos dentro. Y en realidad, pues, ese es un muy buen comienzo. O sea, necesitamos verdaderamente admirar que nosotros somos, hay capacidad, hay inteligencia, hay virtud, hay amor, etcétera, etcétera. Pero si no la admiramos, pero quizás debemos de entrar un poco en estudiar qué significa esa palabra admiración. O sea, porque una cosa es mirar, si vemos, no, o sea, si hiciéramos un análisis de
o sea, de la... Alguien está interrumpiendo. Hacemos un análisis, ¿no? O sea, de la palabra admiración. Entonces, vemos que parte de esa es mirar. Pero, bueno, o sea, habría que hacer un análisis, pero ¿qué significa? Cuando nosotros admiramos algo, siempre lo mantenemos en nuestra mente, o sea, admiramos, y esa admiración nos inspira a hacer algo, ¿cierto? Cuando nosotros admiramos a un futbolista, vamos y nos compramos un balón de fútbol que tiene la firma y vamos al estadio y nos compramos la camiseta y tenemos el póster en el dormitorio, etcétera, ¿no? O sea, eso es lo que la admiración hace. Nos hace a nosotros siempre mantener un recuerdo de lo que admiramos. Está bien, o admiramos al boxeador, o admiramos al no sé qué, todo tipo de cosas. Podemos admirar un carro y el carro, compramos la foto, el cosito del carro. Entonces vemos que al nosotros buscar en el mundo exterior, nos volvemos admiradores de todo lo que básicamente nos lleva simplemente a perder el tiempo, básicamente, porque ¿qué ganamos con admirar un boxeador? ¿Qué ganamos con admirar un cantante? ¿Qué ganamos con...? No ganamos nada, estamos perdiendo nuestra vida admirando cosas que no nos enriquecen verdaderamente, pero ese es no sé, la idiosincrasia, o sea, la filosofía de vida de nosotros los seres de este planeta. Creemos que en el mundo exterior está la verdadera riqueza, ¿no? O sea, están las verdaderas cosas que para nosotros ser felices. No, la enseñanza, entonces, claro, cuando nosotros comenzamos a admirar la enseñanza, ¿por qué? Porque vemos que en la enseñanza hay algo que nos alegra, algo que nos inspira, algo que representa de alguna u otra manera, o sea, una experiencia de felicidad para nosotros. Entonces, cuando nosotros comenzamos a admirar la enseñanza, ¿y cómo llegamos a admirar la enseñanza? Pues tenemos que conocer la enseñanza. Tenemos que entender de dónde viene la enseñanza, tenemos que saber por qué existe esa enseñanza. Si nosotros, por ejemplo, vemos como cuando una persona nos beneficia, alguien nos beneficia, un familiar, una persona en la calle, una persona, si vamos, por ejemplo, en ocasiones vamos a comprar un café y la persona dice, no, no te preocupes, llévate el café, hoy no me pagas. Uno se siente feliz, se siente contento y solamente fue un café. Eso nos pasa a veces y decimos, yo sí soy una persona muy afortunada, hoy sí me siento, soy suertudo, alguien me regaló un café. Vemos que cuando nosotros recibimos, o sea, desde el mundo exterior, algo que nos beneficia, nos alegra. Ahora, la enseñanza desde el principio hasta el fin, desde la A hasta la Z, nos beneficia en todos los aspectos de la vida. Entonces, pero nosotros no nos sentimos alegres por recibir o ser, no sé, receptores de la enseñanza. Y mucho menos, obviamente, que podemos entrar en estudios muy profundos, pero no vemos básicamente el trabajo que la enseñanza ha tenido que pasar para llegar a nuestra vida. Porque aunque pareciera que la enseñanza está disponible y es para todos, no llega a todos. Es muy difícil que la enseñanza llegue a todos por muchas razones. Pudiéramos hablar de que si nosotros no nos merecemos que llegue la enseñanza, no llega. Y para muchas personas no va a llegar la enseñanza, primero que todo. Para muchas otras les llega y no la aceptan, simplemente la rechazamos. Para otras personas llegará la enseñanza y entrará por un oído y sale por el otro y ni siquiera nos acordaremos que la enseñanza llegó. Para otros llegará la enseñanza y simplemente quizás cause curiosidad y nada más, etcétera, etcétera. Pero para muy pocas personas, obviamente, puede llegar la enseñanza y esas pocas personas pueden llegar realmente a reconocer el poder que la enseñanza misma tiene de beneficiarnos en todos los aspectos de la vida, o sea, y eventualmente llevarnos al estado de la autorrealización. Entonces, si admiramos al que nos vende el café y admiramos a todas estas cosas, ¿por qué no admiramos lo más elevado? No nos volvemos admiradores, o sea, de algo que es lo más elevado para, o sea, en esencia, para lo que significa en esencia nosotros ser seres humanos.
Pero vemos que no tenemos esa cualidad todavía, no tenemos la capacidad de una verdadera admiración y no tenemos la capacidad de una verdadera apreciación, porque para admirar tenemos que apreciar. Entonces, así como nosotros podemos comprar boletos para toda la temporada de fútbol o para toda la temporada de los conciertos o para toda la temporada, o sea, es muy común, pero no invertimos nosotros, ¿no? O sea, de muchas maneras en llegar a comprender nosotros lo que significa la enseñanza, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía estamos enganchados nosotros en que, bueno, si me suben el sueldo, si me consigo otra casa, si le pongo una cosa, si cambio la cocina de mi casa, si entonces en lugar de una nevera con una puerta, me pongo una nevera con dos puertas. Todavía estamos nosotros con la idea de que cualquier logro en el mundo exterior nos va a llevar a conocer lo que es la felicidad. ¿Ah? Pero es solamente cuestión de tiempo. O sea, es solamente cuestión de tiempo. Tristemente, o sea, y a veces, por ejemplo, nos podemos llegar a disgustar porque pudiera sonar como que les estamos deseándonos los unos a los otros sufrimiento. No nos estamos deseando sufrimiento, es matemático. Los que reímos hoy, lloraremos mañana, y los que lloramos hoy, vamos a reír mañana, etcétera. O sea, entonces, los que tenemos hoy, no vamos a tener mañana, y los que no tenemos hoy, vamos a tener mañana. Es la ley de la vida. No importa en dónde nos encontramos. Obviamente que esta falsa idea de lo que nosotros somos nos hace creer y pensar que nosotros somos diferentes. Somos diferentes a los millones y millones y millones de individuos que caminan en este planeta. Por alguna razón nos sentimos diferentes. Nos sentimos de que a mí no me va a pasar, a mí no me va a doler la rodilla, a mí no me va a doler la cabeza, mi esposo no me va a dejar, mi mujer no se va a ir con otro, que mis hijos siempre van a estar aquí o que mis hijos van a estar allá. Bueno, en fin, todos vivimos con esa idea de que somos diferentes, ¿no? Pero solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor. O sea, si no pasa hoy, pasa mañana. O sea, no es de que básicamente, pero ¿por qué? Porque la causa, o sea, del sufrimiento no está solamente en lo que vemos externamente. La causa del sufrimiento está en cada una de nuestras acciones, en cada uno de nuestros pensamientos y en cada una de nuestras palabras. Entonces, la palabra que decimos hoy, matemáticamente o va a crear algo que va a generar felicidad o algo que va a generar dolor. O sea, no va a generar, va a tener algún efecto. Vemos que es importantísimo, ¿no? O sea, cuando ya nosotros comenzamos a darnos cuenta de el lugar que tiene la práctica espiritual en nuestra vida, porque en realidad al comienzo tenemos que sí sentarnos y tenemos que aprender a doblar las rodillas y que la espalda recta y que no sé qué, y tenemos que aguantarnos que alguien nos dé unas instrucciones porque el fulano, que la fulana, en fin, ni modo, o sea, pues eso es, no sé, ahí es donde nos encontramos nosotros. Pero cuando nosotros ya vamos incorporando lentamente, si llegamos a tener la buena fortuna de que esa práctica espiritual comienza a echar raíces en nosotros. La práctica espiritual no se da de un momento para otro. Es como, se puede decir que la práctica espiritual es una de las flores más raras que nosotros podemos llegar a conocer. A las personas que les interesa sembrar en el jardín o tienen un jardín, pueden entender que hay plantas que son muy difíciles de mantener, de cultivar. Pero la práctica espiritual es lo más difícil. O sea, una práctica espiritual correcta y verdadera es lo más difícil para nosotros, no porque sea difícil, simplemente porque la práctica espiritual está destinada a destruir todo lo que es falso en nosotros, todo lo que es mentira. Pero a nosotros nos gustan las mentiras, a nosotros nos gusta lo falso, a nosotros nos gusta lo fácil, a nosotros nos gusta lo más barato, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente que hay una gran inversión en las cosas que no son profundas en nuestra vida. Entonces, la enseñanza llega y obviamente que adquirir, por ejemplo, un talento a través de un esfuerzo continuo, de una disciplina, de una entrega, convertirnos en buenos, o sea, violinistas, por ejemplo, no se va a dar de un día para otro. Para nosotros adquirir una verdadera cualidad
tenemos que ser como un violinista. Entonces podemos tener quizás 2, 3 horas diarias tocando el violín para algún día dar un concierto de 1 hora, ¿no? O sea, en el salón de la Orquesta Filarmónica, por ejemplo. Ese es el logro de un violinista que ha tocado 16 años en su casa, 3 horas diarias. Llegar a presentarse en el salón de la Orquesta Filarmónica. Ese es el logro del violinista. Ahora, si lo miramos simplemente con la parte cruda y difícil, decimos, pues, ¿para qué, cierto? ¿Para qué todo ese esfuerzo? Pero obviamente que si lo vemos desde la manera digamos, material, desde la manera simple de las cosas, pues por eso no nos animamos, porque vamos a decir, todo ese esfuerzo, dedicarle 3 horas de mi vida diaria a tocar el violín para no volverme en la estrella del no sé qué, entonces obviamente que no nos inspiramos, porque entonces, pero si aparece, por ejemplo, un aparato electrónico donde con 2 o 3 teclitas ya nos convertimos en grandes violinistas, eso sí lo compramos. O sea, entonces vemos que estamos más animados a adquirir las cosas de una manera fácil, de una manera rápida, que ganarnos las cosas a través de un esfuerzo y de una disciplina verdadera. Entonces, la espiritualidad, tal como es, tal como la conocemos, la queremos nosotros lograr a través de lo fácil, a través de lo simple, a través de lo barato, a través de la mentira. Entonces, podemos llegar a pensar que, bueno, si uno piensa que es maravilloso, se convierte en algo maravilloso. Uno cree que el pensamiento es suficiente, entonces aparece la creencia. Uno cree que solamente con el hecho de creer que ya está salvo, ya se salvó. Entonces vemos que nos gusta esa atracción por lo falso, esa atracción por lo que es mentira, pues es muy arraigado en nosotros. ¿Y qué sucede, por ejemplo, cuando nosotros defendemos una mentira? Si nosotros no creemos que somos mentirosos, ¿qué hemos hecho para los que hemos dicho mentiras? Quizás hayan personas que nunca han dicho mentira en la vida. ¿Qué hemos hecho para defender una mentira en ocasiones? Nos podemos llegar a dar golpes los unos con los otros, sabiendo que estamos defendiendo una mentira o sabiendo que estamos creando un problema en nuestra propia vida, pero sin embargo estamos dispuestos nosotros a irnos, o sea, a crear condiciones aún más dolorosas por la mentira. ¿Ya? Obviamente que vemos la esperanza de felicidad que nosotros le damos a una mentira. A veces las mentiras hasta pueden tener muy buenas intenciones, ¿ya? Pueden estar muy bien intencionadas, pero no deja de ser una mentira. Ahora, en el mundo actual, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, esa es la manera en cómo vivimos, ya depende para cada uno de nosotros, o sea, llegar verdaderamente a entender que tenemos que eliminar esa actitud, pues perfecto, o sea, ahí hay que hacer un gran trabajo, pero más triste nosotros decirnos mentiras nosotros mismos. Porque uno se dice mentiras a uno mismo y se cree sus propias mentiras. Entonces uno genera unas ciertas cosas, genera una cierta realidad, sabiendo que es mentira y uno pues simplemente, o sea, se cree sus propias mentiras que al final eso resulta ser aún más doloroso, más complicado y no sea, y más trayendo mucho más sufrimiento para nosotros, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos entonces, a través de nuestra práctica, ir incorporando nuestra práctica, entonces el propósito es de que nuestra práctica se vaya convirtiendo en algo del diario vivir. Nos levantamos, obviamente hay una práctica que es específica, es una práctica de meditación, nos tenemos que sentar, hay que leer unas ciertas cosas, hay que estudiar unas ciertas cosas, pero eventualmente la práctica tiene que irse filtrando a nuestra vida diaria, donde entonces ya nos hacemos conscientes o nos comenzamos a ser observadoras de que cuando estamos desayunando estamos practicando, cuando estamos tomando la ducha estamos practicando, cuando estamos nosotros caminando al trabajo estamos practicando, cuando estamos nosotros sentados hablando con alguien estamos practicando. Entonces, lentamente vamos a llegar a nosotros a ese punto donde la práctica se convierte en algo que, no sé, del diario vivir, donde ya no hay diferencia entre, o sea, la mañana, la tarde, la noche, etcétera, ¿no? Entonces, así es como vamos nosotros. Entonces, claro, y entonces, al nosotros llegar a lograr esa práctica, ¿no? O sea, en nuestra vida diaria, entonces nos vamos a encontrar siempre en el templo. La vida es el templo.
sea, no necesitamos un lugar específico. Al principio necesitamos un lugar, obviamente, generalmente es un centro, un lugar donde recibimos la enseñanza, pero obviamente, y nuestro comportamiento, nuestra forma de comportarnos en esos lugares, pues es un poco diferente. Entonces, el, um, en el principio, pues nosotros tenemos que aprender un comportamiento, lo que es un templo, etcétera, etcétera. Y después ya entonces nos vamos a dar cuenta de que la vida es el templo. O sea, si estamos nosotros en cualquier actividad, en cualquier momento, entonces al ir incorporando la práctica correctamente, nos vamos a dar cuenta que estamos nosotros en el templo en cada momento. O sea, ese es el gran reto. Una de las maneras que tratamos nosotros de mostrar esa realidad es, por ejemplo, nosotros hacemos muchos retiros. Los retiros tienen la cualidad de crear un espacio donde entonces nos adentramos podemos generar una atmósfera que está directamente relacionada con el trabajo interior, la enseñanza, etcétera, etcétera. Es una atmósfera obviamente siempre muy agradable. Hay momentos intensos en un retiro, hay situaciones de se estudian cosas muy profundas, etcétera, que pueden generar pues, sufrimiento, pero sin embargo no deja de ser un espacio muy, muy agradable, que nos hace sentir seguros, nos inspira para nosotros poder lograr hacer el trabajo que queremos hacer, nos da confianza. Entonces, si nosotros logramos crear una atmósfera en un retiro, por ejemplo, hay muchos tipos de retiros, hay muchos lugares que nos podemos inspirar de la misma manera. ¿Por qué no llegar a un momento determinado a entender que toda mi vida es un retiro? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué puede resultar dañino o qué puede resultar desagradable cuando yo vivo con el ánimo que vivo en un retiro? Para los que conocen los retiros. ¿Qué puede ser dañino? Al contrario, en un retiro funcionamos bien, lavamos platos, ayudamos a fulano, si alguien necesita que lo lleven en el carro, no hay problema. Ahí uno ni siquiera lo piensa, subas el carro, no lo tengo que llevar 2 horas, no se preocupe, yo lo llevo. Ahora, cuando ya estamos en la vida diaria, entonces ya cambia todo, porque entonces ya creemos que la vida diaria es ajena a nuestra práctica espiritual, o creemos que la práctica espiritual es aparte a nuestra vida diaria. O sea, y la devoción que nosotros podemos mostrar en un momento determinado, carecemos de esa devoción en todas las demás áreas de nuestra vida. Entonces, no vamos a lograr nosotros ver resultados, cambios verdaderos. ¿Por qué? Porque seguimos con esta división. O sea, entonces aquí sí, allá no, aquí sí, allá no. No es que lo hagamos necesariamente conscientemente, que aquí sí, allá no. Simplemente que todavía nuestra mente, al no haber trabajado correctamente nuestra mente, al no haber trabajado nosotros correctamente nuestra visión, entonces vamos a creer que hay una diferencia entre lo que yo estoy haciendo hoy y lo que estoy haciendo en mi vida espiritual, etcétera. Entonces la práctica eventualmente se tiene que convertir en una práctica que integra todas estas cosas. Entonces hay una gran oportunidad, porque entonces no hay nada en el mundo que vivimos nosotros que no sea una gran oportunidad de una práctica espiritual. Y bueno, entonces ya podemos nosotros comenzar a hablar de muchas otras cosas que son poco aceptadas o desagradables por nuestra propia mente, porque en realidad, o sea, pero, por ejemplo, entonces hay algo desagradable en mi vida hoy, algo desagradable. O sea, entonces, a nadie le gusta sentir nada desagradable, a nadie le gusta ver nada desagradable, ningún ser humano le gusta lo desagradable, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Que todo en la vida es una oportunidad para descubrir algo sobre nosotros mismos. Entonces, si aparece algo desagradable es porque la vida necesita que nosotros aprendamos algo de lo desagradable. O sea, no es un accidente. O sea, puede ser que necesita que aprendamos que nosotros siempre estamos metiendo la pata, que hemos hecho muchas cosas que nos llevan a siempre estar experimentando cosas desagradables. Y la vida nos está queriendo mostrar, mire, por eso es lo desagradable, por esto, mire qué está haciendo, mire qué está pensando, mire qué está diciendo. Pero no, peleamos y rechazamos y pues nuestra tendencia y nuestra actitud es siempre rechazar lo desagradable. Esto no es mío, yo no soy problema, es fulano, es fulana, siempre es el otro, ¿no? O sea, o la otra, siempre son la otra persona. Nosotros no somos los causantes, somos inocentes víctimas. Entonces ahí pues ya entonces estamos desaprovechando una oportunidad. Cuando tenemos una buena situación, por ejemplo,
Todos creemos que al tener una buena situación en la vida, estamos progresando espiritualmente. Entonces, si uno tiene más dinero, cree que está haciendo un trabajo espiritual correcto. Hay que observar por qué nosotros estamos, o sea, hay que observar porque caemos en muchos errores. Al nosotros no entender que tenemos que mirar correctamente cada una de las cosas que nos suceden en la vida diaria. ¿Por qué? Porque en la vida diaria está la verdadera práctica espiritual. O sea, ahí es donde está la verdadera transformación. Hay una práctica que es específica, donde aprendemos nosotros a cultivar nuestra mente, a cuidar nuestro cuerpo, a hacer trabajos específicos con nuestra realidad, obviamente, pero a menos de que tengamos ya quizás un gran nivel de devoción, un gran nivel de madurez donde podamos practicar por horas diarias, por 5 o 6, 10 horas diarias, pues entonces, pues bueno, eso ya es otra cosa. Nosotros solamente podemos una hora y ahí a ver si de pronto, ¿no? O sea, una hora, eso es como decirle, mejor dicho, eso es ya demasiado, ¿no? O sea, que no es muy común. Ahora, pues, tenemos que comenzar por los 20 minutos, por la media hora, etcétera, y entonces ya lograr en algún momento darnos cuenta de que la práctica no termina cuando nos levantamos del cojín. La práctica no termina cuando nosotros nos vamos a la montaña o cuando terminamos nosotros el trabajo aquí, cuando nos vamos allá, cuando vamos al parque, etcétera. La práctica no termina en ningún momento, al contrario. La práctica se hace más intensa y nos promete mejores posibilidades cuando la llevamos a todas las áreas de nuestra vida. Eso es lo que nosotros los seres humanos desconocemos, que las puertas del progreso en el mundo interior no se encuentran solamente en una iglesia, en un centro, en una cosa, no, se encuentra en cada una de las situaciones que la vida nos ofrece. Ahora, hay personas, por ejemplo, muy valientes que, no sé, cuando encuentran una situación dura y difícil, no luchan en contra de esa situación, sino que simplemente observan qué está pasando, ¿no? O sea, obviamente que hay que tener mucho cuidado que no se haga un daño físico, que no se haga un daño, o sea, no estamos haciéndonos vulnerables a que se haga un daño en nuestra realidad, en nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. No, pero generalmente las cosas que suceden simplemente son desagradables. Entonces, aprender a observar, porque entonces aparecen grandes oportunidades, no sé, porque la práctica entonces se convierte en una posibilidad de ver un cambio verdadero. Y entonces eventualmente la vida entonces no nos va a dar los grandes logros, pues solamente cuando estamos reunidos, todos los amigos, meditando, todos agradables, etcétera, etcétera, sino que nos va a tratar de dar ciertos logros cuando estamos generalmente solos, cuando uno iba solo, cuando estaba aquí, cuando estaba allá, cuando estamos lejos, o sea, porque en realidad vemos que se está probando es la capacidad de nosotros entender la enseñanza que estamos practicando. Entonces vemos que cuando logramos nosotros ver los primeros logros de nuestra práctica, entonces comienza a surgir un amor por la práctica. Entonces ya no estamos diciendo es que tengo que practicar, tengo que levantarme a las 5, tengo que levantarme a las 3. A veces uno, me desperté a las 2 de la mañana y no podía dormir, qué pereza. ¿Cierto? Bueno, entonces si uno no sabe, no practica, pues le va a dar pereza. Pero si uno ya tiene amor por su práctica, entiende lo que la práctica significa, pues se sienta a meditar. Ahora, si uno se sienta a meditar para que le dé más sueño, pues entonces, pues obviamente que pues, no está practicando muy bien. Entonces, todas esas cosas pues son muy importantes. Entonces, cuando ya nosotros comenzamos a ver que gracias a esa práctica, gracias a esa enseñanza, gracias a esas instrucciones, nos hemos nosotros salido de enredos, de complicaciones, etcétera, etcétera, pues entonces comienza a haber una admiración, aparece o debería de aparecer una admiración hacia la enseñanza. Entonces, y esa enseñanza, pues generalmente, pues está obviamente íntimamente relacionada con el maestro. Que, ¿no? O sea, obviamente que, ¿quién es el maestro? O sea, sabemos que el maestro está entre nosotros. Podemos verlo como el maestro Jesús, para no generar conflictos, ¿no? O sea, porque para nosotros, pues, no conocemos muchos maestros, entonces el maestro Jesús es el maestro de todos. Entonces, generalmente la enseñanza no está sola. Detrás de la enseñanza está el maestro. Entonces, la enseñanza fue dada por el maestro. Es dada por el maestro. Entonces, claro, esa devoción que vemos nosotros, que se ha perdido, que ya entonces en el mundo actual
No tenemos devoción ni a la enseñanza, ni hacia, ni hacia esos individuos que trajeron la enseñanza, que son básicamente, obviamente, gracias a ellos nosotros hemos recibido la enseñanza. Pero generamos una apreciación hacia la enseñanza, un amor hacia la enseñanza, y entonces en algún momento esas postraciones que vemos nosotros en ocasiones van a tener más sentido porque van acompañadas de un amor que nos conecta hacia la enseñanza, ¿cierto? Y hacia esos individuos que están en otra dimensión, que como queramos imaginarlo, o sea, y que entonces están interesados en que nosotros, que esa enseñanza dé fruto en nuestra vida. Entonces ahí aparece una verdadera admiración, aparece una verdadera devoción. Vemos lo importante que es nosotros. Entonces, cuando ya la enseñanza es válida para nosotros. Ahora, el nivel de nuestra práctica, el nivel de comprensión de nuestra propia práctica es igual al nivel del resultado que vamos a ir obteniendo. Entonces, si vemos que no tenemos muchos resultados en nuestra práctica, entonces tenemos que ver por qué nuestra práctica no da resultado. Entonces, entonces, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra intención? ¿Cuál es nuestro estado mental? Entonces, tenemos que ir desarmando toda esta maquinaria que somos nosotros hasta que encontremos cómo podemos nosotros lograr tener una práctica que que sea correcta y que tenga verdaderamente todos los elementos para nosotros entonces ver resultados más inmediatos, más rápidos, más reales. Que no simplemente sea una práctica muerta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, como me acuerdo cuando nos llevaban a la escuela, o sea, para los que ya, yo creo que ya ni se enseña eso en las escuelas. Entonces uno puede rezar un Padre Nuestro. Ya se rezó el Padre Nuestro. O iba donde el cura uno y decía, rece un Padre Nuestro, usted sabe María, si ya iba uno y así nos enseñaron a nosotros. Sí, uno puede básicamente tener una práctica simplemente que no es práctica en realidad. Nos podemos sentar a meditar toda la vida y no lograr absolutamente nada, porque lo estamos haciendo como ese Padre Nuestro, como esa oración, porque estamos haciendo lo mismo. Creemos que en realidad es el Padre Nuestro, o creemos que no, somos nosotros, somos el conjunto de todo lo que nosotros hacemos que es la práctica. Cuando nosotros nos sentamos a hacer la práctica, y eso es lo que tenemos que reconocer, ¿cuál es nuestra práctica? Cuando nosotros ya entendemos que hay toda una didáctica, que hay un propósito, que entendemos, o sea, que tenemos que morir psicológicamente, que tenemos que nacer, etcétera, etcétera, y que tenemos que sacrificarnos, entonces ya tenemos una muy buen mapa. Ya, entonces sabemos que tenemos que muy buenas instrucciones. Entonces, no, técnicamente no fallaríamos si entendiéramos bien qué es lo que tenemos que hacer. O sea, es tan fácil que a la misma vez, o sea, es tan fácil que, o sea, pero nada en la vida para nosotros es tan exacto, o sea, en ninguna área. Nosotros no somos exactos para nada. O sea, para todo siempre estamos nosotros, pues, o sea, en el aire de muchas maneras, estamos perdidos de muchas formas. Entonces, bueno, nosotros ya tenemos un mapa correcto, ¿no? O sea, tenemos unas instrucciones correctas, entonces solamente cuestión de irlo integrando, o sea, para que nosotros logremos ver los resultados que estamos buscando. ¿Qué cambios estoy buscando? Entonces, sí, ¿no? Si es dejar un vicio, si es dejar un mal hábito, si es cambiar la realidad de mi vida, si es sentirme más satisfecho. Entonces ya uno comienza por lo que es válido. Ya no podemos tener grandes, digamos, anhelos en un comienzo porque nosotros pues, no nos hemos educado bajo esa comprensión de que necesitamos tener grandes anhelos en la vida. Hoy en día es tan increíble que obviamente que si hablamos 50 años atrás, ¿no? O sea, había una tendencia más marcada de los seres en ese momento, de los seres que caminaban en este planeta, de tener una idea de lo que querían ser. O sea, no había tanta droga disponible, no había tanta tecnología disponible, entonces había como una búsqueda más en querer desarrollar
desarrollarse el ser humano a través de un arte o a través de un trabajo o a través de una tarea, etcétera, etcétera. Había más disponibilidad para esas cosas. Hoy en día ya ya las nuevas generaciones, triste y desafortunadamente, ya no saben lo que quieren. ¿Por qué? Porque no se les ha cultivado la búsqueda de anhelos superiores, de algo superior, de algo elevado, de algo que represente, o sea, a un aspecto humano. O sea, los hay, pero la regla hoy en día es básicamente no saber básicamente ni siquiera qué es lo humano. Y vemos, obviamente, que hemos llegado a la crisis más catastrófica de los valores humanos en el día, en el mundo actual, etcétera. Vemos que cuando nosotros, la práctica nos lleva a entender, o sea, que son esos valores, y esos valores, ese significado de nuestra vida, no solamente es un significado para la vida, para esta vida en la que nos encontramos, ese significado es eterno. El trabajo que nosotros queremos hacer no es un trabajo de solamente esta vida. Esta vida es tan efímera, tan pasajera como el un abrir y cerrar de ojos. Pero si nosotros logramos, o sea, cultivar en nosotros una apreciación, una admiración hacia lo que verdaderamente tiene valor. O sea, y el trabajo está en nosotros en verificar que, o sea, el trabajo en nosotros mismos es lo que verdaderamente tiene valor. O sea, tenemos que comprobarlo a través de nuestra práctica personal. Entonces, entonces vemos que la comodidad básicamente nos ha destruido a nosotros todo el potencial de hacer cualquier tipo de trabajo en nosotros. Toda la humanidad en este planeta, todos estamos interesados en la comodidad y nada. ¿Qué estamos buscando hoy? Comodidad. ¿Qué estamos buscando para esta semana? Comodidad. ¿Qué hemos sufrido a través de la niñez? Buscando comodidad, comodidad, tener, buscar. Todos queremos siempre llegar a ese punto de no queremos hacer nada. Ya tengo esto, ya tengo lo otro, ahora me siento, ahora me pongo a ver televisión, ahora me compro el televisor no sé qué, me compro el estéreo no sé qué, entonces ya tengo, yo tengo, y obviamente que se va la vida, se fue la vida, y no nos dimos cuenta de que, obviamente, que desperdiciamos esta existencia y nunca nos dimos ni siquiera por enterados, ¿ya? De que estábamos vivos. Eh, uno de los, muchas grandes, o sea, todas estas cosas verdaderamente hacen, verdaderamente nos sorprende. Nadie se prepara para la vejez. Nadie. O sea, todos nos preparamos en el sentido de que, bueno, el retiro, el chequecito, la pensión, pero eso no es prepararse para la vejez. Es una cosa muy increíble. Todos creemos que no vamos a llegar a la vejez, que no vamos a sufrir del cerebro, que no vamos a sufrir de los nervios, que no vamos a sufrir de la digestión, que vamos siempre... Ningún ser humano. Eso es una cosa que es algo bastante interesante. Muy pocos seres humanos se dicen, no, o sea, esta vida no es eterna, entonces los, los de los 20, los 30 son los 40, los 50, y cada etapa uno tiene que saberse mover en cada etapa. Todos queremos tener, o sea, no nos damos cuenta, hay muchos elementos que se estudian, pero vemos que generalmente la vejez siempre nos toma por sorpresa. Si vemos en el mundo actual, o sea, cuando uno se da cuenta, ya tiene las canas, cuando uno se da cuenta, ya no se puede sentar, cuando uno se da cuenta, ya otra cosa, y cuando uno se da cuenta, ya se fue. Y vemos que a pesar de esa cruda realidad de que la vejez llega y nos roba todo, nos quita la buena fama, hasta la mala fama nos la quita, nos quita todo, nos quita ser el centro de atención, ya entonces no vamos a la fiesta, etcétera, etcétera. Y a pesar de que nos damos cuenta de que la vejez llega a quitarnos todo, no deja nada en nosotros, y todavía ni siquiera nos volvemos lo suficientemente sensibles para reconocer que hay inclusive una oportunidad de recobrar el verdadero significado de nuestra vida, y continuamos hasta trabajando más arduamente. Hay personas que a los 60, 70, 80 están trabajando más duro que cuando joven. Y dice, pero ¿por qué? O sea, no, o sea, con la esperanza de tener algo.
¿Ya? Ese tener, obviamente está, pues, está tan condicionado en nosotros que el tener, el tener, el tener. O sea, pero nos damos cuenta que ya nosotros tenemos lo que verdaderamente necesitamos tener, que es nuestra esencia divina. Ahí está verdaderamente el secreto de la verdadera felicidad. Pero en fin, entonces vemos que esa comodidad, entonces, el tema de hoy para los sabios y los idiotas. Entonces, ¿qué es sabiduría? Sabiduría es invertir en nuestra vida correctamente, en el mundo, en lo que es real, en lo que es permanente, que es solamente nuestra alma. Nuestra alma no crece con una creencia, no crece simplemente con creer en Dios. Nuestra alma necesita ser, nosotros necesitamos construir nuestra alma. Se construye con nuestras acciones, se construye con nuestros pensamientos, se construye con nuestras palabras, se construye con nuestro diario vivir. Pero para esa construcción de esa alma, recordemos que hay un método tenemos que hacer. Tenemos que recobrar, tenemos que eliminar. Entonces aparece el trabajo de los tres factores, ¿no? Y si para los que lo han logrado hacer, esos tres factores han representado trabajos estilo Hércules, ¿no? O sea, Hércules, el famoso héroe, ¿no? O sea, entonces, como Hércules, trabajaron de tal manera para construir su alma. Entonces, si queremos construir nuestra alma, entonces, pero nosotros creemos que con dar una limosna un domingo, o con ir a una reunión, o con alabado sea el Señor, o con, o sea, a veces, no sé, llevarla una cosa aquí, otra cosa allá, creemos que estamos construyendo el alma, ¿no? O creemos que con cumplir con las cosas del diario vivir ya es suficiente para nosotros ganarnos nuestra alma. Así de conveniente es nuestra vida. Si no, pero yo le doy de comer a mi familia y voy a mi trabajo todos los días, pues ya eso es alma pura, según nosotros. Pero el alma no se construye de esa manera. O sea, el alma es algo diferente. El alma es un trabajo que es específico, ¿no? O sea, que tiene tiene sus factores, tiene sus elementos, tiene que ser esto, esto, el otro. Ahora, para entenderlo mejor, ¿no? O sea, para hacerlo más válido todavía, porque todo eso lo entendemos. Eso es muy, muy claro, pero cuando nosotros estamos experimentando algo desagradable en nosotros, todo lo que es desagradable lo rechazamos instantáneamente. Sea, ninguna persona, bueno, me imagino que hay personas que sienten algo desagradable y quieren más desagradable. Hay de todo. O sea, no es muy común, pero me imagino que hay personas de ese, que se sienten así. Oye, me llegó un dolor de cabeza que me dé más duro. Bueno, la sabrán, porque en realidad ya Dios crea de todo, de todo y de todas las formas. Entonces, cuando algo llega desagradable a nosotros, inmediatamente nosotros caemos en el error de identificarnos con lo desagradable automáticamente. Es que no me gusta esto. Se convierte en la única realidad que nosotros vemos. O sea, entonces, no me gustó esta cosa. Y entonces apareció la mancha en el traje y entonces la mancha en la camisa. Entonces, mi atención está siempre en la mancha de la camisa. No pienso en nada más. Toda la camisa está impecable, pero todo el momento, mientras yo tenga esa camisa puesta, va a estar en la mancha de la camisa. Entonces, cuando nosotros, la vida nos da, porque la vida nos da a todos, no hay ningún ser humano que no tenga cosas desagradables en su realidad. Nos da algo desagradable, esa se convierte en nuestra realidad. Tristemente, no vemos lo agradable, no vemos lo positivo, no vemos las bendiciones que tenemos. Porque es que es mi jefe, y es que mi jefe, yo voy los lunes y mi jefe, y los martes y mi jefe, y uno está en la casa el fin de semana y habla del jefe, y está con fulano, el jefe, y entonces 5 años hablando del jefe, porque es lo desagradable que uno tiene. Entonces, todo lo desagradable nosotros caemos en el error de que lo convertimos en nuestra única realidad. Y entonces comenzamos a tomar decisiones para no dejarnos mandar del jefe. Entonces todo comienza a funcionar alrededor de lo desagradable. Estudiamos ese fenómeno. Ya, todo alrededor. Cuando uno tiene un dolor de diente, por ejemplo, de muela, ¿qué sucede? Todo el día uno con la mente en el dolor del diente. Y no importa lo que uno está haciendo, está manejando, está en la casa, está haciendo, nada tiene valor. El dolor del diente es desagradable, ¿cierto? Ahora, pero todos tenemos muchos dolores de dientes. Si no es un dolor de dientes, es un dolor de cabeza, es otra cosa. Siempre lo desagradable. Pero
o sea, hay algo muy simple que necesitamos nosotros observar. Cuando hay algo desagradable en nuestra vida, eso desagradable nos está mostrando, tenemos que mirar el otro lado de la moneda, que está directamente opuesto a eso desagradable. ¿Qué virtud o qué bendición está dando el contraste de lo desagradable? Porque aparece algo desagradable, pero nos está mostrando, nos está queriendo decir que mira la virtud que hay detrás de eso desagradable. O sea, entonces, si yo, por ejemplo, alguien me metió en un chisme, el chisme, que fulano, no sé qué está. Y cuando me di cuenta que fulano estaba hablando de mí, o fulanita estaba hablando de mí, algo muy desagradable. Ok, en lugar de yo entonces generar dentro de mí, llevar a fulanito o fulanita a la cueva y sacar entonces el cuchillo y comenzar a despellejarla así lentamente en mi cueva interior, ¿cierto? Eso es lo que generalmente hacemos, muy silenciosamente. Entonces, en ese momento tenemos la posibilidad de ver, ok, entonces el chisme que apareció en mi vida, por ejemplo, que eso es muy común. Entonces, al otro lado de la moneda, ¿qué me está queriendo decir la vida? Que necesito aprender que la sabia utilización de mi palabra, que o sea, crear comunicaciones correctas, que necesito, etcétera, etcétera. Entonces vemos que la vida no es que nos esté dando algo desagradable en ese momento, lo que nos está dando una oportunidad para ver en dónde tenemos que trabajar. El chisme ya está rondando, déjenlo que ruede. No lo vamos a poder parar. Si nos vamos a poner a llamar a fulano, mira, que no escucha a fulana, que no escucha... Bueno, ahí ya se nos fue la vida porque eso nunca va a suceder. Pero entonces nos está buscando en dónde tenemos que trabajar. ¿Qué es lo que carecemos nosotros? Porque ya nos está mostrando que nosotros hay una virtud. Si no tenemos dinero, si el dinero es un problema, ok, entonces esto del dinero, entonces la vida nos está diciendo, bueno, hay que observe el otro lado de la moneda para ver en dónde estamos careciendo de cómo correctamente tener esta cuestión del dinero. Si nosotros, no, o sea, las relaciones, entonces la relación, aparece algo desagradable en una relación por ahí. Eso a veces sucede que en una relación con la persona que uno se está relacionando, algo desagradable sucede, ¿no? Entonces, bueno, eso es agradable, es una oportunidad para decir, bueno, ¿en qué estoy? El otro lado de la moneda, ¿qué no estoy alimentando? ¿Qué no estoy practicando? ¿Qué no estoy viendo? Porque si yo lo alimentara, lo cultivara, pues no tendría nada desagradable, no estaría generando nada desagradable. Entonces, cada situación desagradable en nuestra vida es una oportunidad para nosotros aprender el verdadero significado de la vida. Entonces, la vida nos da a todos nosotros necesidades, dolores, cosas desagradables y queremos nosotros eliminarlos, ¿cierto? Pero no aprendiendo a vivir correctamente, sino simplemente queremos eliminar las cosas desagradables de nuestra vida y creer que ese es el significado de la vida, deshacernos de lo desagradable. Y ahí nos quedamos. Entonces, si de niño no tuvimos casa, toda la vida uno quiere tener la casa. Y sufrió y hasta que tuvo la casa y se murió ahí en esa casa y se pudrió en la casa. Y si no, entonces si no tuvo eso, entonces también toda la vida quiso, y entonces ahí se quedó uno. Y fuera que uno lo compartiera, fuera que uno verdaderamente, que es eso que uno ha anhelado tanto en la vida, uno lo compartiera con los demás, para nada. O sea, al contrario, se vuelve uno más egoísta, se vuelve uno más esto, se vuelve uno más lo otro, y entonces nos volvemos, entonces obviamente que vemos los dramas en que nosotros todos quedamos básicamente atrapados. Entonces, algo desagradable del día de hoy, perfecto. O sea, lo más difícil, en realidad, es fácil, por ejemplo, trabajar con algo desagradable que está relacionado con los demás. Con alguien me dijo, o que alguien hizo algo, eventos externos, cosas desagradables externas es muy fácil. Pero cuando aparece, por ejemplo, dentro de nosotros un sentir, o aparece dentro de nosotros una emoción, o aparece dentro de nosotros un deseo desagradable, entonces, ¿qué pasa? Al rechazarlo, al no quererlo observar, al no quererlo trabajar, pues entonces nos estamos perdiendo de la bendición más grande, que es entender básicamente el significado de la vida. Pero la vida nos está queriendo enseñar a través de nuestra propia experiencia, a través de, no sé, en carne propia. Uno puede leer estas cosas en un libro, de nada sirve.
nuestra vida es nuestro propio libro, ¿no? O sea, todo lo que nosotros sentimos en carne propia es lo que la vida está queriendo que nosotros comprendamos. Pues claro, todos los días hay cosas que a uno no le gustan de sí mismo. O podemos huir de esas cosas o podemos nosotros encontrarnos nosotros que entendiendo. Ahora, ¿cómo logramos hacer ese trabajo? Dedicando nuestra vida a la práctica. Obviamente que ya ahí, obviamente son tantos los deseos reprimidos, tantas las cosas que queremos del mundo exterior, que estamos dispuestos a sacrificar toda nuestra existencia por lograr las cosas del mundo exterior y no estamos dispuestos a dedicarle tiempo ni dedicar nuestra vida a lo que verdaderamente tiene valor, que es el crecimiento interior. Entonces ahí ya, trabajo interior y lograr triunfos en el mundo. Entonces ya nos volvemos admiradores de fútbol, de cosas de música, de la otra, de la otra, de la otra. Y entonces nos volvemos entonces expertos en el mundo exterior, ¿no? Ahora, lo hermoso pudiera ser de que nos volviéramos expertos de nosotros mismos. Pudiéramos ver, o sea, nuestro crecimiento. La persona que éramos anteriormente, la persona que a través de un esfuerzo en sí mismo se transformó en esto, se transformó en lo otro, de mentirosos a personas honestas, ¿no? O sea, de incumplidos a personas cumplidas, de andar de problema en problema, de bochinche en bochinche, de tal en tal, a no tener más problemas, a no tener más bochinches, de ser una persona insatisfecha a pesar de tener tantas bendiciones, a ser una persona satisfecha en su vida, a tener la insatisfacciones por no tener sus logros, por no haber logrado las cosas en la vida correctamente, a llegar a tener satisfacciones con logros correctos, con esfuerzos correctos. Pero todas estas cosas tienen un valor, hay un precio que pagar. O sea, y el precio está en cómo utilizamos nuestra vida diaria. O sea, no está en contra de nuestro beneficio, no está en contra de nuestro bienestar, ¿no? O sea, es simplemente que no sabemos integrar la práctica en nuestra vida diaria. Entonces, desconocemos cuáles son los valores que tenemos que alimentar. Entonces, si nosotros no nos preocupamos por entender que el beneficio de los demás debe de ser una prioridad de nuestra vida diaria, independientemente de lo que estemos haciendo, seamos panaderos, carpinteros, médicos, abogados, no importa. Tenemos que pensar en el beneficio de los demás y buscar la oportunidad de ser de beneficio para los demás de alguna u otra manera. Si no, obviamente, eso es una de las cosas que obviamente que tenemos que nosotros incorporar. Valores y esto. Si nosotros recibimos la enseñanza, hay algo explícito e implícito que es necesario, no es obligatorio, pero es necesario si queremos progresar. Ahora, el hecho de que nosotros recibamos la enseñanza, ¿ya? No lo entendemos en este momento porque nuestra filosofía es de acuerdo o sea, uno recibe y si me va para compartirlo necesito recibir beneficios, entonces uno no comparte las cosas simplemente por compartirlas, pero el hecho de que nosotros recibamos la enseñanza, si hemos tenido la fortuna de recibir la enseñanza correctamente, íntegramente, si hemos podido, nuestro deber es de que por lo menos, otra persona llegue a tener, a adquirir o a recibir la misma enseñanza con la misma integridad, con el mismo valor que nosotros hemos recibido. Si nosotros no nos interesamos por compartir la bendición, las bendiciones de nuestra vida en la misma calidad que la hemos recibido, entonces estamos cometiendo un gran crimen con nosotros y con los demás. Porque si nosotros compartimos, si nosotros recibimos algo íntegro, por ejemplo, si compráramos un antibiótico, por ejemplo, para una enfermedad, y entonces lo dejáramos vencer, y entonces lo metiéramos ahí y le dio el calor y el frío, y entonces después aparece, a los 5 años aparece otra persona con una enfermedad, y le damos ese antibiótico, lo más seguro es que ese antibiótico, al no ser compartido correctamente, pues le genere un problema hasta más grave a esa persona. La enseñanza es exactamente igual. Entonces, si nosotros logramos, si nosotros no hemos recibido la enseñanza, porque es la única medicina que verdaderamente
puede curar todas las enfermedades, todas, físicas, mentales, todo, está en todo. Entonces, si nosotros, al no tener entender ese deber humano de saber compartir nuestras bendiciones correctamente, entonces caemos en un error muy grande. Eso tiene, ya entramos nosotros a estudiar, entonces eso tiene un karma. Entonces, a nosotros haber recibido algo íntegro, algo bello, algo sano, etcétera, etcétera, o lo podemos hacer más crudo todavía, porque nosotros pues ya hoy en día necesitamos ejemplos más crudos, ¿no? Porque nuestras justificaciones van más allá de cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, digamos que una, una niña, por ejemplo, que crece en su casa, ¿cierto? Que de pronto, que está con sus padres, que ha sido criada correctamente, con los valores, una familia normal, etcétera, etcétera, en lo mejor posible, ¿no? Y de pronto entonces ya llega la edad de ser una adolescente, etcétera, etcétera, y llega el fulano, el fulanito, entonces, y entonces, ¿qué pasa? Entonces el fulanito entonces llega y entonces daña la inocencia, le roba la inocencia, le hace cosas a la muchacha, la hace sufrir, la convierte en otra cosa, ¿ya? Entonces, es algo muy terrible. Cuando nosotros tomamos algo y lo dañamos por esa inconsciencia, entonces el crimen es muy grande. Entonces, eso lo podemos entender porque obviamente cuando hablamos de un ser humano, pues es algo muy terrible. O sea, cuando nosotros recibimos la enseñanza tiene la misma cualidad de valor, o sea, tiene la misma trascendencia. Pero obviamente que a nosotros convertirla en algo diferente, al convertirla en algo más, entonces estamos haciendo lo mismo, estamos cogiendo como esa muchacha, como esa que sale de su casa, y entonces estamos haciendo algo terrible. Obviamente que la vida continúa, ¿cierto? Puede parecer algo como muy normal, como que eso es lo que debe de suceder, pero obviamente que la vida es la vida. Y el momento donde nosotros, todos en algún momento determinado, vamos a tener que enfrentarnos, o sea, a, a, a dar cuenta de cómo nosotros hemos eh, tratado lo que hemos recibido, cuando se refiere obviamente a estas cosas, a todas las bendiciones que hemos recibido nosotros. Y podemos llegar a tener karmas muy terribles. Y de esta humanidad ya estamos nosotros destinados, nosotros obviamente que estamos destinados a tener un karma muy terrible. Ya lo tenemos. Entonces vemos que si nosotros pudiéramos tener esa admiración por la enseñanza, si nosotros pudiéramos tener esa capacidad de valorar, o sea, no estamos hablando de una creencia, no estamos hablando de que intentamos nosotros ponernos a debatir sobre qué es válido, no, porque la práctica en sí misma es suficiente en sí misma. La práctica en sí misma, una persona que practica se ve. Es como una persona que va al gimnasio, una persona que va al gimnasio se ve, se da cuenta. Una persona que tiene una buena dieta se ve, se da cuenta. Entonces, todo es tan transparente, todo es tan real, ¿no? O sea, obviamente que nos gusta jugar el juego de no ver las cosas tales como son, etcétera. Además que si nosotros, obviamente, ¿qué es lo que estamos queriendo hacer? Estamos queriendo recobrar, o sea, o quizás simplemente querer rescatar, o sea, algo que, pues, obviamente, hoy en día es más difícil de encontrar no sé, que cualquier cosa. O sea, hoy en día es muy difícil. O sea, nosotros como seres humanos encontrarnos siendo, digamos, individuos que cultivamos las cosas de una manera correcta, que no estamos dispuestos a sacrificar la inocencia o los valores o las cosas por conveniencia, etcétera, etcétera, pues es algo muy difícil hoy en día. Es posible, o sea, pero ahí está la dignidad del ser humano. O sea, vivir con dignidad, ¿no? O sea, y es muy válido, muy válido, muy válido. O sea, porque eh, quizás muchas cosas haremos en la vida, pero al final del caminar por la existencia, en realidad lo único que nuestra conciencia nos va a dar, nos va a mostrar es darnos, nos va a mostrar si nuestra vida ha tenido valor o no ha tenido valor.
si hemos hecho las cosas bien o no las hacemos nosotros bien. Pero ya en ese momento ya no podremos hacer nada. O sea, y por eso no, en general, en el planeta en que vivimos, no hay mucha preocupación por ese momento. Solamente si tenemos algún tipo de sensibilidad correcta en nuestra conciencia no nos va a dejar llegar al final de nuestra vida sin haber nosotros, habiendo protegido esa inocencia de nuestra propia alma y de todo lo que nosotros hemos recibido. Entonces, bueno, hoy en día no es muy común, ¿no? O sea, que el planeta no esté interesado en cultivar nada que tenga que ver con la inocencia, nada que tenga que ver con la belleza. O sea, vemos que entre más violencia, entre más falsedad, entre más de todas esas cosas, pues eso es lo que verdaderamente tiene más valor. Entonces, y a la misma vez, cultivar la inocencia, cultivar la belleza, cultivar la integridad de lo que verdaderamente es real en nosotros, pues es fácil. Solamente interés. Entonces, sabios, muy pocos, o sea, de este planeta saldrán 2 o 3 sabios. Solamente ha habido un Jesús de Nazaret, un Jesús el Cristo, uno nomás. ¿Por qué no pueden haber más? O sea, hombres que tengan ese nivel de capacidad de ayudarnos, de beneficiarnos, o sea, no hay muchos. Ahora, quizás nosotros no logremos, obviamente que no logramos esos niveles de conciencia, pero podemos nosotros vivir nuestra vida, ¿verdad? Y eh, sentir de que de una u otra manera nosotros estamos llevando a cabo, estamos llevando, nosotros llevamos ese legado, ¿cierto? Llevamos eso, o sea, que a través de nuestras acciones, de nuestros esfuerzos, de nuestros sacrificios, que qué aburridor sacrificarse por los demás cuando los demás no lo aprecian. Qué aburridor. Qué cosa más extraordinariamente difícil, ¿no? Pero no entendemos, ¿no? O sea, no entendemos cómo funciona, ¿no? O sea, cómo funciona la vida, no entendemos cómo funcionan las cosas. Pues claro, pues estamos en una sociedad muy, muy degenerada ya en este momento. En fin, entonces, esa admiración por la enseñanza, ¿no? Entonces, claro, si nosotros podemos entonces generar, entonces, si entramos al baño, estamos practicando la enseñanza. Si vamos al supermercado, estamos practicando la enseñanza. Si estamos caminando aquí, estamos caminando en el templo. O sea, tenemos una inspiración que la vida, que dice que la vida es el templo. Entonces, claro, cuando caminamos nosotros cada paso en esta tierra, nosotros estamos caminando en tierra sagrada. Este sitio es sagrado, donde cada uno de nosotros se encuentra sagrado. Entonces, si este sitio es sagrado, este sitio tiene que ser compartido con los demás. Mi riqueza, hablando ya en primera persona, ¿cierto? Entonces, la riqueza que uno contiene, las bendiciones que uno tiene, si uno no las está compartiendo, entonces no deja de ser sagrado. O sea, la vida nos ha dado a nosotros este planeta para compartirlo, pero vemos cómo somos expertos en tener, o sea, lo mío y lo tuyo y ya, y ahí se quedó y nos matamos o lo hacemos el otro, etcétera. Porque todo lo que tocamos nosotros se convierte en algo. Entonces aparece una historia muy, muy famosa del rey Midas, que todo lo que tocaba se convertía en oro. Entonces, claro, este rey que siempre deseaba que al tocar cualquier cosa, entonces quería que se convirtiera en oro. Y un día se le concedió ese deseo. Y obviamente todo se convertía en oro, todo se convertía en oro, etcétera, etcétera. Es una historia que se utiliza para darnos cuenta que en un momento determinado, cuando nosotros logremos eh, tener una apreciación correcta, no es un talento especial, no es una cosa diferente, no es que nos convertamos en mejores que los demás. Cuando nosotros logremos tener una apreciación de nuestra vida, nosotros no estaremos dispuestos a tirar a la basura nada, a menos que verdaderamente sea algo que necesite estar en la basura. Ni las personas, ni los recursos, ni nuestra vida, ni nuestra inteligencia, ni nada. O sea, ¿por qué? Porque inclusive hasta o sea, la cuestión de la basura se convierte en algo muy importante porque hasta comenzamos a generar menos basura. No estamos hablando de la basura que sale de la casa, sino la basura que nosotros generamos en nuestra vida, con las palabras, con los sentimientos, con las sensaciones. Menos basura necesitamos generar.
Entonces vemos que cuando nosotros logremos tener una apreciación, entonces hay otra historia que utilizamos siempre muy, muy a menudo, o sea, inclusive 10 centavos. O sea, uno a veces mira las monedas y, son 10 centavos. 10 centavos. Esos 10 centavos que para nosotros son una incomodidad, que no sabe uno qué hacer, que los tira. Para otras personas en otros lugares, esos 10 centavos son la diferencia entre una comida y no comer, entre comer y no comer. O pueden representar una medicina, o pueden representar algo muy importante, pueden representar una salvación. 10 centavos. Entonces, lo que para nosotros, con la mente que tenemos hoy en día, puede representar algo que no sea importante, en otro lugar de este planeta hay alguien que eso mismo sí le representa mucho valor. Entonces, podemos decir que nada de lo que nosotros tenemos en la vida es indeseable. Nada. Mi condición, o sea, hablando en primera persona, o sea, si hablamos cada uno en primera, mi condición es una condición que miles de personas no la tienen. Entonces, no tengo la nariz así, que no tengo las orejas así, que no tengo el pelo así. No, o sea, no hay nada indeseable. Entonces, si yo no tengo nada indeseable en mí, porque es un regalo que la vida me ha dado. No solamente lo indeseable no es que sea indeseable, porque necesito entonces entender por qué lo percibo como indeseable, por qué lo percibo como dañino, ¿no? O sea, tengo que entender mi vida. Eso que yo soy en este momento, que no aprecio, otra persona en otro planeta sí lo aprecia y no lo tiene. Pero entonces, hoy lo tengo yo, y cuando ya no lo tenga, entonces ya no lo podré volver a recibir. ¿Por qué? Porque no lo he apreciado en primera instancia. Entonces, no se garantiza. O sea, tenemos bendiciones de tal manera. La bendición más grande que nosotros tenemos hoy es de que podemos dedicar nuestra vida al trabajo espiritual. O sea, tenemos que dejar esa insensibilidad al sufrimiento de los demás. Si uno no trabaja espiritualmente es porque no le interesa que los demás se liberen del sufrimiento. No tiene nada que ver con Dios. Porque el trabajo espiritual está destinado eventualmente a que nosotros podamos ayudar a los demás a salir del sufrimiento. Ese es el verdadero propósito del trabajo espiritual. No es ni el paraíso, ni llegar a tener una posición aquí o allá. Nada de eso. Es nosotros trabajar correctamente para que otros sean felices. ¿Sabes? Entonces, si uno no trabaja espiritualmente, no es de que no crea en Dios. Eso es mentira. Es que no le interesa el bienestar de los demás. Pero, ¿qué es el bienestar de los demás? Si no damos algo íntegro, ¿no? O sea, uno le puede decir a alguien que Dios te bendiga, ¿cierto? Eso no sirve de nada. Eso es, no, o sea, hay que tener actos, hay que tener acciones, hay que tener propósitos, los actos y las obras son las que determinan en dónde está nuestro verdadero interés. Y bueno, pues entonces, pero en fin, entonces el trabajo espiritual es lo que representa para nosotros, ¿no? O sea, en esencia eso nos va a llevar a nosotros algún día, o sea, y vemos como ya cuando estudiamos nosotros las conferencias del conocimiento de sí mismo, entonces la primera montaña, la segunda montaña, la tercera montaña, que es la montaña que dura miles de años, está dedicada a trabajar para el beneficio de los demás, que ni siquiera son miles de años. Entonces, estos maestros que llegan a la tercera montaña, ya entonces trabajan por la eternidad para el beneficio de los demás. Ese es el nivel más elevado de espiritualidad. Ahora, hay otra espiritualidad que no nos interesa a nosotros, que es la espiritualidad de 2 para mí y 1 para ti. 2 para mí y 1 para ti. O 3 para mí y o medio para ti. Entonces, cuando ya entonces nosotros, o sea, miramos, ¿no? O sea, el verdadero interés que tenemos, entonces nos vamos a dar cuenta que pues tenemos mucho trabajo que hacer, o sea, mucho trabajo que hacer. Entonces, así estamos hablando No de es eso. nosotros para los sabios y los idiotas.
Entonces, en este país, en este planeta, entonces hay dos clases de seres humanos. O sea, entonces, están los sabios y los idiotas. Pero desafortunadamente los sabios ya no están. Los sabios ya se han ido, ¿no? O sea, los que quedamos somos los idiotas. Ahora, no porque seamos idiotas, o sea, simplemente porque hemos nosotros aceptado nuestra condición de idiota. Es que no sé hacer esto, no me sé relacionar, no sé trabajar mi ira. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aceptado la condición de idiota, es muy fácil. No tengo alternativas, no tengo opciones, es que así me tocó vivir mi vida, etcétera, etcétera. Obviamente que pues esa es la filosofía del idiota, ¿no? Ahora, la sabiduría, pues entonces tenemos que reclamar esa sabiduría, tenemos que volvernos hábiles en recobrar, o sea, luchar por nuestra propia sabiduría y entonces así pues podemos hacer algún tipo de trabajo. Entonces, estamos nosotros ante una gran hecatombe. O sea, ya la humanidad no nos merecemos más que algo muy grande. Y a pesar, por ejemplo, vemos como hay terremotos, hay guerras, etcétera, etcétera, no es suficiente para hacernos sensibles. Somos muy hábiles, ¿no? O sea, en ignorar la realidad en la cual nosotros vivimos. Entonces, vienen muchas cosas, pero como hablábamos en el comienzo, ¿no? O sea, todos nos sentimos diferentes, ¿no? O sea, entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de va a haber otro terremoto, por ejemplo, digamos que a ver, eso sucede por allá, eso no me va a pasar aquí, eso no va a ser en mi casa, eso es por otro lado, ¿no? O sea, siempre nosotros estamos eh, con la visión de que sucede siempre en otros lugares, pero cuando nos toque a nosotros, y las hecatombes no llegan necesariamente como un gran terremoto, ¿no? O sea, un dolor de estómago, un dolor de pierna, un dolor de rodilla, se fue alguien de nuestra vida, alguien nos dijo cosas feas. Los hecatombes son siempre, o sea, los sufrimientos no son los sufrimientos que nosotros imaginamos. Las cosas que tenemos que reconocer, las necesitamos reconocer en nuestra vida diaria. Entonces, hagamos el propósito, ¿no? O sea, nos podemos hacer el propósito, ¿no? O sea, de eh, hacernos admiradores de lo más elevado en nosotros. ¿Ya? Cuando logremos nosotros sentirnos inspirados, ¿no? O sea, nosotros nos reímos en ocasiones porque, pues, algo muy práctico, ¿no? O sea, ya para quizás sea más fácil. Todo esto lo podemos resumir en lo siguiente. Entonces, cuando una mujer se mira en el espejo, dice, ay, qué fea estoy gorda, es que no tengo esto, es que mi piel, no sé qué, qué tal. Entonces, la mujer siempre ve estos defectos, ¿no? O sea, pero cuando un hombre se mira en el espejo y dice, uy, estoy más atractivo, o sea, ya las canas se me ven mejor, o sea, la barriga esta se ve muy bien. Entonces, obviamente que, o sea, nosotros cuando nos miremos nosotros mismos, o sea, y veamos nuestras cualidades y nos sintamos inspirados ante ese espejo de nuestras propias cualidades, entonces ahí nos daremos cuenta que nuestra práctica estamos haciendo un trabajo correcto en nuestra práctica, ¿ya? Entonces ahí podremos nosotros verlo. Entonces, diariamente, ¿cómo logramos eso? Entonces, en la mañana, todas las mañanas, cuando nos levantamos, nos miramos en el espejo de nuestra conciencia. Y entonces, ¿cómo me siento ante este espejo? Estoy viendo algo muy bonito, si no veo algo muy bonito, entonces, o algo que es desagradable, entonces necesito comprenderlo, necesito estudiarlo, necesito transformarlo, necesito dejarlo. Hasta que algún día nos levantemos en la mañana y nos miremos en el espejo y no estemos viendo la imagen de algo desagradable o algo imperfecto, sino que estemos viendo la imagen de un ser que está interesado en el amor, que está interesado en beneficiar a los demás, que puede apreciar la enseñanza, que sabe que aprecia lo más elevado en sí mismo o que aprecia lo más elevado en los demás. O sea, cuando nos levantemos y nos miremos en el espejo de la conciencia, entonces podremos entonces reconocer. Y eso es lo que es meditación, mirarnos en nuestro propio espejo hasta que entonces podamos ir limpiando todas esas capas de polvo que nuestra conciencia tiene, ¿cierto? Entonces, algún día podremos llegar a tener esa experiencia de lo que es verdaderamente reflejarnos en el espejo de nuestra conciencia. Y entonces,
ahí en ese momento podremos reconocer que Dios sí está dentro de nosotros, pero no como una creencia, no como el Dios que me va a dar a mí la lotería o me va a dar a mí lo que yo quiero, no. O sea, nosotros, ese Dios que nosotros necesitamos comprender que es todo un misterio para nosotros, en realidad. O sea, el Dios que nos han vendido los libros, las religiones, no existe. Ese Dios es más práctico todavía, es mucho más real y está mucho más interesado en el beneficio y en el bienestar de todos nosotros, de lo que nosotros nos imaginamos. Si nosotros estamos sufriendo es porque nosotros no nos queremos mirar en el verdadero espejo, ¿no? Podemos vernos reflejados en el carro, es que yo soy, si ves mi carro, ese soy yo, si ves mi computadora, ese soy yo, si ves mi teléfono, esa es la persona que soy yo. Entonces, esos espejos, o esas, no, o sea, materiales, pues no somos nosotros esas cosas, es absurdo creer que somos, nos vemos reflejados en algo material, o sea, etcétera, ¿no? Pero cuando logremos nosotros, o sea, vernos reflejados en el espejo de la conciencia, entonces ahí sí podemos nosotros tocar el tambor, podemos bailar, podemos, y vale la pena entonces en ese momento invitar a otras personas, invitar a otros seres humanos a que caminen con nosotros. No les podremos nosotros hacer daño. Entonces, en ese momento sí debemos de esforzarnos de que otras personas caminen con nosotros. Al principio vamos a invitar a nuestros familiares y lo más seguro es que no quieran, porque nos conocen, saben quiénes somos nosotros. Son los primeros que van a decir que no. Pero en la transformación, entonces nos toca seguir adelante. Bueno, si no quieren caminar con nosotros, no hay problema. Nos seguimos amando de la misma manera, no, tampoco los vamos a abandonar. Pero hay que buscar a otras personas que estén interesadas en caminar con nosotros. Y eso es lo que queremos nosotros, hacemos nosotros. O sea, hay que caminar, hay que explorar, hay que hacer retiros, hay que hacer actividades, hay que conocer más gente que esté interesada en estas cosas. Bueno, ¿qué hacemos nosotros sentados pensando en cosas? No, hay que mover. La vida es una aventura. ¿No? O sea, y hay que, y una aventura, la aventura es una aventura muy bella. O sea, cuando crecemos en aventura es muy bello. O sea, podemos ser aventureros destructivos, pero no hay necesidad. Nuestra aventura es una cosa muy creativa, muy positiva. Entonces, podemos nosotros invitar, o sea, y entonces nos convertimos en una caravana siempre. Todos los maestros lo que han hecho es lo mismo. O sea, han comenzado, han viajado, han caminado, han hecho, porque esa es la única manera. O sea, no, quizás para algunos, obviamente, que estar en un monasterio encerrados, pues, bueno, puede ser algo muy bonito, puede ser algo muy inspirador, pero ya quizás para nosotros, de una manera muy práctica y muy real, nosotros todos no podemos estar en un monasterio, no podemos estar encerrados. A veces sería maravilloso que nos pudiéramos encerrar por un tiempo para dejar de crearle problemas a los demás. Pero bueno, o sea, esto finalmente es un deseo nada más. Pero en fin, entonces, pero cuando ya entonces nosotros miremos en la conciencia correctamente, ¿no? O sea, todas las mañanas y en las noches también. O sea, ¿qué hice hoy? O sea, me miro en el espejo, entonces, no, o sea, y no miremos a los demás tanto, no hay que mirar a nadie porque los demás, pues, ¿qué pueden hacer? Cada quien está mirando su propia realidad, pero nosotros nos miramos y entonces decir, bueno, ¿qué logro? ¿Qué logré? ¿Qué parte elevada he podido ver en mí el día de hoy? ¿Qué descubrí elevado en mí? ¿No? ¿O qué descubrí bajo en mí? Igual. O sea, ¿qué apareció, ¿no? sea, en ese espejo de nuestra conciencia? Y al final, obviamente que ya podemos hablar de algo muy místico y muy misterioso, ¿no? O sea, todo el universo está reflejado en nosotros. Es tan misterioso y tan aterrador, ¿no? O sea, la experiencia de, de darnos cuenta que somos uno con el universo entero es aterrador, ¿no? Eso es lo que se conoce como un samadhi. Un samadhi o un satori es esa experiencia. Somos el universo. Entonces, la misma calidad que es el universo somos nosotros. La misma extensión, la misma expansión somos nosotros. Entonces, esa experiencia es la que nos lleva a nosotros a continuar. Si podemos lograr tener esa experiencia de que somos, que no solamente uno, sino somos en realidad uno con todo el universo, entonces
nos vamos a dar cuenta de lo gran y maravilloso que es nuestra experiencia. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces así, ya después continuamos y muchas gracias. Que tengan una buena semana. Albert, Gracias, muchas gracias, maestro. maestro. Listo, muchachos. Un abrazo gracias. para todos. Gracias, feliz Pues sí, semana. está bien. Muchas gracias. Gracias. Se cuidan. Feliz semana. Chao. Listo. Sí. Muy Listo.